La luz fluorescente de mi oficina zumbaba como siempre a las 6:45 de la tarde. Yo estaba revisando reportes de logística, números, rutas, márgenes. El mundo seguía girando allá afuera, pero mi mundo estaba a punto de detenerse. O mejor dicho, estaba a punto de explotar. Mi asistente tocó la puerta con esa expresión que significa problemas. Señor Morales, llegó la licenciada Elena Vargas. No tiene cita. No tuve tiempo de responder. Elena ya había entrado. Perfume de jazmín. Caro. Demasiado caro para una abogada de divorcios de tercer nivel que se cree tiburón en una pecera de peces dorados. Traía un folder manila en la mano derecha y una sonrisa que había practicado frente al espejo esa mañana. Caminó hasta mi escritorio de vidrio y dejó caer el folder. El sonido resonó en el silencio del despacho como un disparo con silenciador. Pablo, dijo mi nombre con esa mezcla de lástima y superioridad. Vengo de parte de Laura. Me recliné en mi silla. Entrelacé los dedos. No dije nada. Esa es la primera regla en los negocios y en la guerra, el que habla primero, pierde. Y yo no planeaba perder hoy. Elena abrió el folder con teatralidad. Mi clienta solicita custodia total de Luis y Sofía. La casa de Polanco. Los 2 vehículos a su nombre. Y $3,500 mensuales de pensión alimenticia. Hizo una pausa dramática. Sus ojos brillaron. Aquí venía el golpe final. Ah, y los niños, ellos pidieron específicamente que se les quite tu apellido. Ya no quieren ser Morales. Dicen que les da vergüenza. Sabor metálico en mi boca. ¿Alguna vez han sentido ese sabor? Como si hubieras mordido una moneda vieja. Luis y Sofía. Mis hijos. O al menos, los niños a los que les enseñé a andar en bicicleta. A los que cuidé cuando tenían fiebre de 40 grados. A los que sostuve cuando lloraban por pesadillas. Ahora, según este papel, ni siquiera querían mi nombre. Si esto fuera una película, yo habría gritado. Habría golpeado la mesa. Pero la vida real no es una película. En la vida real, la ira te hace cometer errores. Y yo llevaba 13 años esperando para no cometer ni uno solo. Me levanté despacio. Caminé hacia el archivero metálico junto a la ventana. ¿Eso es todo? Pregunté, dándole la espalda. ¿Es suficiente, no crees? Rió Elena. Laura ha sido muy clara. Eres un padre ausente, Pablo. Un proveedor, nada más. Y ahora, vas a proveer desde lejos. Abrí el tercer cajón. Ahí estaba. Un sobremanila sellado con cinta roja. No era nuevo. El papel estaba ligeramente amarillento en las esquinas. Lo sostuve un momento. Pesaba. No pesaba por el papel. Pesaba por los 13 años de silencio que contenía. 13 años de morderse la lengua. 13 años de ser el buen esposo mientras sabía que todo era una mentira. Caminé de regreso y se lo extendí a Elena. Entrégaselo a Laura mañana a primera hora. Elena lo tomó con desdén. ¿Qué es esto? ¿Cartas de amor? ¿Súplicas? Pablo, por favor. Me acerqué a ella. Invadí su espacio personal solo lo suficiente para que dejara de sonreír. Dile a tu clienta que abra ese sobre antes de continuar con la demanda. Y dile que se prepare. ¿Para qué? Para recibir muchas llamadas. Elena salió de mi oficina taconeando fuerte, segura de su victoria. No sabía que acababa de transportar su propia sentencia de muerte profesional en ese maletín de cuero italiano. Me quedé solo. Miré por la ventana del piso 12. La ciudad brillaba abajo, indiferente. Mucha gente me pregunta hoy, Pablo, ¿cómo aguantaste? ¿Cómo pudiste mirar a esos niños a los ojos sabiendo la verdad durante tanto tiempo? La respuesta es simple y brutal. Porque al principio, dolió. Dolió como el infierno. Pero luego se convirtió en estrategia. Oigan. Paren el video un segundo. Quiero preguntarles algo muy serio.
¿Qué harían ustedes si descubren que toda su vida es una mentira, pero si hablan, pierden todo? ¿Explotarían en ese momento? ¿O tendrían la sangre fría para esperar el momento perfecto, aunque eso tome una década? Escríbanlo en los comentarios. ¿Exploto o espero? Quiero leerlos. Porque yo elegí esperar. Y les voy a contar por qué. 13 años atrás. Año 2010. Recuerdo el olor de la clínica. Antiséptico y miedo. Laura estaba embarazada de 5 meses. Mellizos. Yo era el hombre más feliz del mundo. O eso creía. Hasta esa noche. Estábamos en la cama. Ella acariciaba mi pecho. Pablo, dijo suavemente. Quiero que los niños lleven mi apellido primero. Jiménez. Antes que el tuyo. Me pareció extraño. Inusual. Pero estaba enamorado. Estaba ciego. Claro, amor. Jiménez Morales suena bien. Pero mi instinto, ese maldito instinto que tenemos los hombres y que siempre ignoramos, se despertó. Algo en su voz. Algo en cómo evitaba mi mirada. A la semana siguiente, escuché una conversación telefónica. No quería escuchar, pero las paredes eran delgadas. No, él no sospecha nada. Sí, Andrés, son tuyos, lo sé. Pero Pablo es la seguridad que necesitamos ahora. Él será un buen padre. No arruines esto. El mundo se detuvo. Andrés. Andrés Salazar. Su exnovio. El tipo aventurero que no tenía trabajo fijo, pero sí una moto y mucho carisma. Me encerré en el baño y vomité. Al día siguiente, contraté a Javier, un investigador privado. 2 semanas después, tenía los resultados. Una prueba prenatal no invasiva que hice a sus espaldas. Probabilidad de paternidad, 0.00%. Javier me lo dijo claro en ese bar oscuro. Si te divorcias ahora, Pablo, te destruyen. Ella está embarazada. Los jueces le darán todo. La casa, tu sueldo, y tú quedarás como el monstruo que abandonó a una mujer con mellizos. Pagarás manutención por hijos que no son tuyos durante 18 años porque asumiste el rol paterno. ¿Entonces qué hago? Le pregunté con lágrimas en los ojos. Javier encendió un cigarro y me dijo las palabras que cambiaron mi vida. Esperas. Documentas. Construyes tu patrimonio a nombre de empresas, no tuyo. Dejas que los niños crezcan. Y cuando ella cometa el error de atacarte, entonces tú tienes la munición nuclear. Así que esperé. Vi nacer a Luis y Sofía. Corté el cordón umbilical sabiendo que no eran míos. Cambié pañales. Pagué médicos. Pagué colegios privados. Y cada noche, mientras ellos dormían, yo guardaba un recibo más en mi caja fuerte. Un documento más en el folder verdad. Pero pasó algo que no estaba en el plan de Javier. Me enamoré de ellos. No eran mi sangre, pero cuando Luis me dijo papá por primera vez, me rompió. Y eso hizo que lo que Laura hizo fuera imperdonable. No solo me engañó a mí. Les robó a esos niños su identidad. Los usó como rehenes. Y ahora, 13 años después, ella había decidido atacarme. Había decidido usar a esos niños, a mis niños de crianza, como armas para quitarme más dinero. Grave error, Laura. Porque el Pablo que amabas murió hace 13 años. Y el hombre que queda, solo cree en la justicia matemática. Miré mi reloj. Eran las 8 de la noche. Mañana por la mañana, la bomba estallaría. Pero esta vez, yo no iba a ser la víctima. Tomé mi saco y salí de la oficina. Tenía que prepararme. Porque ganar la guerra legal era la parte fácil. La parte difícil venía ahora, mirar a Luis y Sofía a los ojos y decirles que su vida entera había sido una mentira. Son las 9:15 de la mañana. Estoy sentado en mi auto, estacionado a 2 cuadras de la casa que pagué durante 13 años. El motor está apagado. El silencio es absoluto. Pero en mi mente, puedo ver exactamente lo que está pasando en el comedor de mi casa.
Conozco a los jugadores. Conozco el escenario. Y conozco el guión, porque yo mismo lo escribí. Mi celular vibró en el asiento del copiloto. Elena Vargas. Lo dejé sonar. Una vez. 2 veces. 3 veces. A la cuarta, contesté. ¿Es esto una broma? Gritó Elena. Su voz temblaba. Ya no había arrogancia, solo pánico puro. No es una broma, licenciada. Es evidencia. Laura está en crisis. Pablo, estos documentos, la demanda por fraude, el reembolso de $500,000, esto la va a destruir. No puedes hacer esto. Hay niños involucrados. Exacto, dije con frialdad. Hay niños involucrados. Por eso voy para allá. Colgué. Encendí el motor. El trayecto de 2 cuadras se sintió eterno. Cuando llegué, la puerta principal estaba abierta. Entré sin tocar. Después de todo, mi nombre seguía en las escrituras, aunque por poco tiempo. La escena en la sala era devastadora. Laura estaba sentada en el sofá, con el rostro enterrado en las manos, sollozando. Elena estaba de pie, revisando los papeles del ADN con las manos temblorosas. Y ahí estaban ellos. Luis y Sofía. Mis hijos. O los que yo creía que eran míos. Estaban sentados en las sillas del comedor, con sus uniformes escolares. Tenían 15 años, esa edad difícil donde crees que lo sabes todo. Me miraron al entrar. En la mirada de Sofía vi confusión y miedo. En la de Luis, vi odio. Laura levantó la vista. Sus ojos estaban rojos e hinchados. Pablo, por favor, no frente a ellos. Es demasiado tarde para eso, Laura, respondí, mi voz resonando en las paredes que habían escuchado tantas mentiras. Tú metiste a los niños en esto cuando decidiste usarlos para pedirme más dinero. Cuando les dijiste que se quitaran mi apellido. Papá es un idiota, mamá, dijo Luis, levantándose. No lo escuches. Solo quiere asustarte. Ya te dijimos que no queremos ser morales. Esa frase. No queremos ser morales. Fue como un cuchillo en el estómago. Pero esta vez, no dejé que sangrara. Me acerqué a la mesa. Miré a Luis. Era alto, casi de mi estatura. Tenía el cabello oscuro y ondulado. El mismo cabello que tenía Andrés Salazar. ¿Cómo no lo vi antes? El amor es ciego, pero la verdad es un espejo retrovisor. Siéntate, Luis, ordené. Mi tono no fue un grito, fue una sentencia. El chico, sorprendido por la autoridad en mi voz, obedeció a regañadientes. No soy el villano de esta historia, dije mirándolos a los dos. Aunque su madre les haya contado otra versión. Tú nos abandonaste. Gritó Sofía, con lágrimas en los ojos. Mamá dijo que siempre estás trabajando. Que nunca estás. Que no te importamos. Trabajo 60 horas a la semana para pagar este techo, Sofía. Para pagar tu colegio. Para pagar tus clases de ballet. Para que no les falte nada. Pero tienen razón en algo. He estado ausente. He estado ausente construyendo un futuro para una familia que estaba construida sobre mentiras. Laura intentó intervenir. Pablo, basta. No tienen por qué saberlo así. Tienen que saberlo. Grité, perdiendo la calma por primera vez. Merecen saber quiénes son. Tomé el sobre de la mesa, el que Elena había dejado caer. Saqué la hoja del laboratorio. La puse frente a Luis. Léelo. Luis miró el papel. No lo tocó. ¿Qué es esto? Es la razón por la que tu madre está llorando. Es la razón por la que no voy a pagarle $3,000 al mes. Y es la razón por la que, si no quieren mi apellido, están de suerte. Porque biológicamente, nunca fue suyo. El silencio que siguió fue sepulcral. Se podía escuchar el zumbido del refrigerador desde la cocina. Luis tomó el papel. Leyó. Sus ojos se abrieron desmesuradamente. Miró a Laura.
Mamá, ¿qué significa exclusión de paternidad? Laura rompió en llanto, un sonido agudo y doloroso. Significa, dije yo, suavizando mi voz solo un poco, que yo no soy su padre biológico. Mientes. Gritó Luis, arrugando el papel y lanzándolo hacia mí. Es mentira. Tú eres mi papá. Tú firmaste mi acta de nacimiento. La firmé porque me mintieron, Luis. Porque su madre me hizo creer que eran míos. Sofía se levantó y corrió hacia Laura. Mamá. Dime que no es cierto. Dime que papá está mintiendo. Laura no pudo responder. Solo negó con la cabeza, incapaz de articular palabra, atrapada en su propia red de engaños. Miré a esos dos adolescentes. Mi corazón se partía en dos. Quería abrazarlos. Quería decirles que todo estaría bien. Pero no podía. La herida tenía que ser limpiada para poder sanar, y el alcohol arde. Escúchenme bien, dije. Biológicamente, su padre es un hombre llamado Andrés Salazar. Un hombre que sabía de su existencia y nunca los buscó. Un hombre que no puso un peso para su comida ni para su ropa. Yo no soy su padre de sangre. Pero durante 13 años, fui yo quien estuvo aquí. Fui yo quien te enseñó a andar en bicicleta, Luis. Fui yo quien te llevó al hospital cuando te rompiste el brazo, Sofía. Yo los elegí. Él no, y a cambio, recibí esto. Demandas. Desprecio. Y la petición de borrar mi nombre de sus vidas. Luis estaba temblando. Su rostro estaba rojo de ira y vergüenza. Pues vete entonces. Gritó, su voz quebrándose. Si no eres mi papá, vete. No te necesitamos. Lárgate con tu dinero. Asentí. Sentí como algo se rompía definitivamente dentro de mi pecho. Era el último hilo de esperanza que tenía de que este momento fuera diferente. Está bien, Luis. Me voy. Caminé hacia la puerta. Pasé junto a Elena, que estaba pálida como un fantasma. Me detuve frente a Laura. Tienes 24 horas para aceptar mis términos, le susurré. Si no, la demanda por fraude procede y te juro que te dejaré en la calle. No por venganza, sino por justicia. Salí de la casa. El sol brillaba afuera, indiferente a la tragedia que acababa de ocurrir. Subí a mi auto. Mis manos temblaban sobre el volante. Mucha gente piensa que la venganza se siente bien. Que se siente como una victoria. Se equivocan. La venganza se siente vacía. Se siente como quemar tu propia casa para matar a las ratas. Miré por el espejo retrovisor. Vi la ventana de la habitación de Luis. La cortina se movió. Sabía que él estaba ahí, mirándome irme. Arrancé el auto. No sabía a dónde iba. Solo sabía que ya no tenía hogar. Pero tenía un plan. El dolor es temporal. La verdad es eterna. Y todavía faltaba una pieza en este rompecabezas. Andrés Salazar. El fantasma. Si mis hijos me odiaban por decir la verdad, entonces les daría toda la verdad. Iba a encontrar a Andrés. Y los iba a poner cara a cara. Veremos si su sangre pesa más que mis 13 años de sacrificio. Han pasado 48 horas desde que salí de esa casa. Vivo en una suite de un hotel ejecutivo en el centro. Sábanas blancas, servicio a la habitación, vista panorámica de la ciudad. Todo es perfecto. Todo es estéril. Y todo se siente terriblemente vacío. Mi abogado, Carlos, me llamó ayer a las 6 de la tarde. Ganamos, Pablo. Laura firmó. Aceptó todas las condiciones para evitar la demanda penal por fraude. Te quedas con la casa, los autos y tus inversiones. Ella se queda, bueno, se queda con la verdad. Debería haber celebrado. Debería haber pedido una botella de champán. Pero en lugar de eso, me serví un vaso de agua y me quedé mirando el teléfono. Esperando un mensaje. Una señal. De Luis. De Sofía. Nada. El silencio de los hijos que crías te duele más que cualquier grito.
¿Saben qué es lo curioso de la verdad? Que cuando finalmente sale a la luz, no te libera inmediatamente. Primero te destruye. Y en ese momento, mis hijos estaban destruidos. Luis me dijo que me fuera. Que no me necesitaba. Que yo no era su padre. Bien. Si la biología es tan importante para ellos. Si la sangre es lo único que cuenta. Entonces era hora de darles lo que pedían. Era hora de traer al fantasma a la vida. Llamé a Javier. Mi investigador privado. El mismo hombre que me entregó el sobre amarillo hace 13 años en aquel bar. Javier. Es hora. ¿Estás seguro, Pablo? Su voz sonaba rasposa. A veces es mejor dejar a los muertos enterrados. No está muerto. Solo está escondido. Encuentra a Andrés Salazar. Quiero saber dónde trabaja, dónde vive y cuánto dinero debe. Dame 3 horas. 3 horas después, mi teléfono vibró. Una dirección. Un taller de motocicletas en la zona sur de la ciudad. Y un reporte financiero lamentable. Andrés Salazar. 44 años. Divorciado 2 veces. 3 embargos de salario previos. 0 propiedades a su nombre. Este era el hombre por el que Laura me había mentido. Este era el padre biológico que mis hijos reclamaban. Me puse mi mejor traje. Azul marino. Corte italiano. Reloj suizo. Quería que el contraste fuera brutal. Quería que cuando me viera, entendiera exactamente lo que Laura había perdido. Llegué al taller al mediodía. El olor a grasa y gasolina impregnaba el aire. Había música de banda sonando en una radio vieja. Ahí estaba él. Andrés. Había envejecido mal. Tenía el cabello ralo, una barriga prominente bajo el overol manchado de aceite y esa mirada de alguien que sabe que la vida le ha pasado por encima. Me paré frente a él. Él se limpió las manos en un trapo sucio y me miró entrecerrando los ojos. ¿Le puedo ayudar en algo, jefe? Preguntó. No me reconoció. Claro que no. Para él, yo solo era el esposo aburrido de su exnovia. Hola, Andrés. Se detuvo. Esa voz. Algo hizo clic en su cerebro oxidado. ¿Pablo? Preguntó incrédulo. ¿Pablo Morales? El mismo. Vaya, hace años que no. ¿Cómo está Laura? Laura está en la ruina, Andrés. Y tú estás a punto de acompañarla. Su sonrisa nerviosa desapareció. ¿De qué hablas? Saqué el sobre de mi bolsillo interior. Siempre el sobre. Mi arma favorita. Lo puse sobre un barril de aceite. Ábrelo. Andrés lo abrió. Dio las pruebas de ADN. Dio las fotos de los niños. Dio los números. Sus manos empezaron a temblar más que las de Laura. No. No puede ser. Ella me dijo que lo había perdido. Que no estaba embarazada. Mintió. Como le miente a todo el mundo. Tienes 2 hijos, Andrés. Luis y Sofía. Mellizos. 15 años. Yo no tengo dinero, Pablo. Mírame. Apenas saco para la renta. No puedo pagar esto. Me acerqué a él. Legalmente, me debes 13 años de manutención retroactiva. La mitad de los gastos médicos, escolares y de vida. Según mis cálculos, tu deuda es de aproximadamente $200,000. Andrés se puso pálido. Se tuvo que apoyar en el barril para no caerse. ¿Me vas a meter a la cárcel? Podría, dije con calma. Podría arruinarte la vida con una sola llamada a mis abogados. Podría hacer que te embarguen hasta las herramientas con las que trabajas. Hice una pausa. Dejé que el miedo se asentara en sus ojos. Pero te ofrezco un trato. ¿Qué trato? Preguntó, con la voz de un hombre que se ahoga. Mis hijos. Tus hijos creen que yo soy el villano. Creen que la biología lo es todo. Quieren conocer a su verdadero padre. Saqué mi celular. Le mostré una foto de Luis.
Se parece a ti. Tiene tu cabello. Y lamentablemente, tiene tu temperamento. Andrés miró la foto. Hubo un destello de emoción en sus ojos, pero fue rápidamente opacado por el miedo a la deuda. Quiero que los conozcas, dije. Este sábado. Sofía tiene un recital de piano. Luis tiene un partido de fútbol importante. Quiero que vayas. ¿Y si voy, la deuda desaparece? Si vas, y si eres honesto con ellos, si les dices por qué no estuviste ahí, consideraré no destruirte financieramente. Pero tienes que dar la cara. Andrés asintió rápidamente. Demasiado rápido. Sí. Sí, claro. Iré. Quiero conocerlos. Lo miré con asco. No lo hacía por amor. Lo hacía por miedo. Era un cobarde. Y eso era exactamente lo que necesitaba que mis hijos vieran. Te enviaré la ubicación. No faltes, Andrés. Porque si faltas, el lunes a primera hora tendrás a la policía aquí. Me di la vuelta y caminé hacia mi auto. El contraste era evidente. Yo caminaba hacia un futuro libre. Él se quedaba en su taller, atrapado en su pasado. Subí al auto y golpeé el volante. Sentía rabia. Rabia de que ese hombre fuera el padre biológico de los niños que yo amaba. Rabia de que Luis y Sofía prefirieran esa fantasía genética antes que la realidad de mi cuidado diario. Pero la lección estaba por llegar. Dicen que no debes conocer a tus héroes porque te decepcionarán. Bueno, Luis estaba a punto de conocer a su héroe. Y yo iba a estar ahí para ver cómo se caía el pedestal. El sábado sería el día. El día en que la fantasía chocaría contra la realidad. Y veremos quién queda de pie cuando el polvo se asiente. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que hice bien en buscarlo? ¿O debí dejar que los niños siguieran idealizando a un fantasma? Porque la verdad duele, pero la mentira mata el alma. Y yo ya no estaba dispuesto a dejar que mis hijos vivieran muertos en vida. Nos vemos el sábado, Andrés. El sábado amaneció con ese cielo gris plomizo que amenaza lluvia pero nunca termina de romper. Perfecto para el estado de ánimo general. Llegué al campo de fútbol del colegio 15 minutos antes del partido. No me senté en las gradas con los demás padres. No me senté donde solía sentarme durante los últimos 6 años, con mi termo de café y mi orgullo intacto. Esta vez me quedé de pie, cerca de la alambrada, un poco apartado. Como un espectador que se coló sin pagar entrada. Desde mi posición, los vi llegar. Laura bajó de su auto compacto. Se veía cansada. Las ojeras no se iban ni con maquillaje. Luis y Sofía bajaron detrás de ella. Luis arrastraba su mochila de deporte con desgano. Sofía miraba a todos lados, nerviosa, buscando algo. O a alguien. Y entonces llegó él. El ruido del escape de una motocicleta vieja rompió la calma de la mañana. Andrés Salazar estacionó mal, ocupando parte de la banqueta. Se quitó el casco y se alisó el poco cabello que le quedaba. Llevaba una chaqueta de cuero sintético que había visto mejores días y unos jeans deslavados. Vi el momento exacto en que Laura lo vio. Su cuerpo se tensó como un arco. No esperaba verlo ahí. Yo no le había dicho nada a ella. Esta era una sorpresa exclusivamente para el padre biológico. Andrés caminó hacia ellos con esa confianza fingida de quien debe dinero y teme que se lo cobren. Saludó a Laura con un beso en la mejilla que ella esquivó torpemente. Luego se volvió hacia los niños. Vi cómo Luis se enderezaba. Sus ojos brillaron. Ahí estaba. El mito. El hombre misterioso. La víctima de las circunstancias que su madre le había pintado. Me acerqué lo suficiente para escuchar, pero me mantuve oculto detrás de un grupo de padres que discutían sobre el arbitraje. Tú debes ser Luis, dijo Andrés, extendiendo la mano. Luis le estrechó la mano con reverencia. Sí. Hola, papá. Esa palabra. Papá. Dicha a un extraño que nunca había cambiado un pañal, que nunca había pagado una fiebre, que nunca había estado ahí cuando el monstruo debajo de la cama asustaba.
Sentí un golpe en el pecho, pero me obligué a respirar. Paciencia, Pablo. Paciencia. Y tú eres Sofía, dijo Andrés, mirando a mi hija. Vaya, eres bonita. Te pareces a tu madre de joven. Sofía sonrió tímidamente. ¿Van a venir a vernos? Preguntó Luis. El partido es importante. Si ganamos, pasamos a las regionales. Andrés miró su reloj barato. Claro, campeón. Aquí estaré. El partido comenzó 10 minutos después. Andrés se sentó junto a Laura en las gradas. Se veía incómodo. No dejaba de revisar su teléfono. No sabía las reglas. No sabía los nombres de los compañeros de equipo. No sabía nada. Yo, desde la alambrada, lo sabía todo. Sabía que el número 4, el defensa central, tenía un esguince mal curado. Sabía que el portero rival era débil por el lado izquierdo. Sabía que Luis se ponía nervioso si fallaba el primer pase. Y Luis falló el primer pase. Mandó el balón fuera de banda. Bajó la cabeza, frustrado. Buscó instintivamente las gradas. Sus ojos pasaron por encima de Laura. Se detuvieron en Andrés. Andrés estaba escribiendo un mensaje de texto. Ni siquiera lo vio. Luis apretó la mandíbula y siguió jugando. El primer tiempo fue un desastre. El equipo de Luis perdía 1-0. En el medio tiempo, vi a Andrés levantarse. Fue a comprar un refresco. Cuando regresó, Laura le estaba reclamando algo en voz baja. Discutían. Probablemente sobre dinero. Siempre es sobre dinero con tipos como él. Segundo tiempo. Faltaban 5 minutos para el final. El entrenador le gritó algo a Luis. Él asintió. Recibió el balón en la media cancha. Aquí venía. Yo conocía ese movimiento. Lo habíamos practicado en el jardín trasero durante meses cuando tenía 11 años. La finta de Pablo, la llamábamos en broma. Frenar en seco, amagar con el cuerpo hacia la derecha, y salir disparado hacia la izquierda. Luis avanzó. Un defensa le salió al paso. Luis frenó. El defensa se confió. Luis amagó a la derecha. El defensa mordió el anzuelo. Y entonces, con una elegancia que me llenó de orgullo a pesar de todo, Luis salió por la izquierda. Campo abierto. Solo el portero enfrente. Tira. Murmuré entre dientes, apretando los dedos contra la alambrada. Luis disparó. Fuerte. Raso. Al poste izquierdo, justo donde el portero era débil. Gol. El balón sacudió la red. El árbitro pitó el final. Empataron, pero el gol de visitante les daba el pase. Los compañeros de Luis corrieron a abrazarlo. Él sonreía, esa sonrisa amplia y genuina que no le había visto en semanas. Y entonces, lo hizo de nuevo. Buscó aprobación. Miró a las gradas. Laura estaba aplaudiendo. Pero el asiento junto a ella estaba vacío. Andrés no estaba. Luis dejó de sonreír. Buscó desesperadamente con la mirada. Izquierda. Derecha. Y entonces me vio. Yo estaba ahí. De pie. Sin moverme. Nuestras miradas se cruzaron a través de 50 metros de césped sintético. Levanté mi mano derecha y le hice un gesto simple. Un pulgar arriba. Y luego, me toqué el pecho, sobre el corazón, y señalé hacia la izquierda. El código secreto que teníamos. Buen trabajo. Finta a la izquierda. Luis se quedó congelado. Entendió. Entendió que el hombre que le dio la vida se había ido antes de que terminara el partido porque probablemente se aburrió o tenía cosas más importantes que hacer. Y entendió que el hombre que no era su padre, el hombre al que había gritado y corrido de la casa, estaba ahí, de pie bajo la lluvia que empezaba a caer, viendo cada segundo de su triunfo. Caminé hacia ellos cuando el equipo se dispersó. Andrés apareció saliendo del baño, limpiándose las manos en los pantalones. ¿Me perdí algo? Preguntó con una sonrisa estúpida.
El gol, dijo Luis. Su voz era fría. Seca. Ah, qué mal. Pero bueno, empataron, ¿no? Eso es bueno. Luis no le respondió. Se volvió hacia mí. Yo me había acercado al grupo, manteniendo la distancia. ¿Viste la finta?, dijo Luis. No fue una pregunta. La vi, respondí. Saliste a tiempo. Mejoraste el ángulo. El defensa se fue de boca. Se lo tragó completo. Bien hecho. Hubo un silencio incómodo. Laura miraba al suelo. Andrés miraba su reloj de nuevo. Bueno, dijo Andrés. Ya los conocí. Son buenos chicos. Laura, te llamo luego. Tengo que volver al taller. ¿No vienes a comer?, preguntó Sofía, con un hilo de voz. Mamá dijo que iríamos por pizza. Andrés se rascó la nuca. Hizo una mueca. Híjole, muñeca. Es que ando corto de efectivo hoy. Y el patrón me mata si no llego. Mejor otro día, ¿va? Ni siquiera esperó respuesta. Se dio la vuelta, se puso el casco y caminó hacia su moto. Los vimos irse. El ruido del motor alejándose sonó patético esta vez. Sofía tenía los ojos llenos de lágrimas. Luis tenía los puños apretados. La realidad acababa de golpear a la fantasía con un bate de béisbol. Me aclaré la garganta. El trato legal dice que yo me quedo con los autos, dije, rompiendo el silencio. Pero el chofer de Uber tarda 10 minutos en llegar. Miré a Laura. Llévalos a comer pizza. Yo pago. Saqué 2 billetes de $50 y se los extendí a Luis. No a Laura. A Luis. Luis miró el dinero. Luego miró hacia donde había desaparecido la moto de Andrés. Y finalmente me miró a mí. Había una mezcla de vergüenza y dolor en sus ojos. Quería decir algo. Lo vi en su garganta. Quería pedir perdón. O tal vez quería pedir que volviera a casa. Pero yo no soy un hombre de finales felices de Disney. Soy un hombre de lecciones. Y esta lección tenía que asentarse. Es tu dinero, papá. Digo, Pablo, corrigió rápidamente, bajando la vista. Tómalo, Luis. Te lo ganaste con ese gol. Le puse el dinero en la mano. No esperé a que me dieran las gracias. No esperé un abrazo. Me di la vuelta y caminé hacia la calle para pedir mi taxi. Mientras me alejaba, escuché a Sofía llorar bajito y a Laura tratando de consolarla. Luis no lloraba. Luis estaba en silencio. Y ese silencio me dijo que la semilla estaba plantada. El fantasma de Andrés Salazar se había desvanecido. Ahora solo quedaba la cruda, dura y fría realidad: un padre no es el que engendra. Un padre es el que se queda hasta el final del partido, aunque esté lloviendo y aunque lo hayan expulsado del estadio. Subí al taxi. ¿A dónde, jefe? Al hotel, dije. Y luego, después de pensarlo un segundo. No. Lléveme a una inmobiliaria. Tengo que buscar un departamento nuevo. ¿Se muda? Sí. Empiezo una vida nueva. Miré por la ventana. La lluvia caía fuerte ahora. Había ganado la batalla legal. Había ganado la batalla moral. Pero cuando cerré los ojos, lo único que vi fue la cara de decepción de mi hijo cuando vio el asiento vacío. Esa es la parte que nadie te cuenta de tener la razón. A veces, tener la razón te rompe el corazón. El tiempo pasó. No días. Meses. 6 meses de silencio. Yo seguí con mi vida. Mis inversiones crecieron. Mi rutina se estabilizó. Gimnasio a las 6. Oficina a las 8. Cena solitaria a las 9. Era la vida perfecta que cualquier soltero envidiaría. Libertad total. Dinero. Sin gritos. Sin reclamos. Pero mi teléfono seguía mudo. Laura cumplió el acuerdo. Se mudaron a un departamento pequeño. Vendió joyas para pagar deudas. Yo no pregunté. No busqué.
Mantuve mi palabra, contacto cero. Hasta esa noche de martes. Estaba leyendo en mi sala cuando sonó el timbre. Eran las 10 de la noche. Nadie me visita a esa hora. Miré por la cámara de seguridad. Era ella. Laura. Pero no venía sola. Detrás de ella, con la cabeza baja, estaba Luis. Abrí la puerta. Laura se veía terrible. Más delgada. Envejecida 5 años en 6 meses. No venimos a pedir dinero, dijo rápidamente, antes de que yo pudiera hablar. Entonces, ¿a qué vienen? Laura empujó suavemente a Luis hacia adelante. El chico sostenía algo en sus manos. Un trofeo. El trofeo de campeones regionales. Él quería traerte esto, dijo Laura. Su voz se quebró. Dijo que tú le enseñaste la finta. Que el trofeo es tuyo. Miré a Luis. Él levantó la vista. Tenía los ojos húmedos. No es mío, dijo Luis con voz ronca. Es nuestro. Hizo una pausa. Tragó saliva. Papá. Esa palabra flotó en el aire del pasillo. Papá. No dicha por costumbre. No dicha por biología. Dicha por elección. Y en ese momento, supe que mi estrategia final había funcionado. Pero también supe que el juego había cambiado de nuevo. Me hice a un lado en la puerta. Luis, pasa, dije. Luis entró, limpiándose las lágrimas con la manga de su sudadera. Caminó hacia la sala, hacia su antiguo hogar, como quien redescubre un templo perdido. Me quedé en el umbral, bloqueando el paso a Laura. Ella me miró. Había esperanza en sus ojos. Esa esperanza patética de quien cree que un gesto noble borra una década de traición. Pablo, empezó a decir. Quizás nosotros podríamos. Tú no, la corté. Mi voz fue suave, pero cortante como un bisturí. Luis entra. Sofía entra. Tú vienes a buscarlos en 2 horas. La esperanza en sus ojos murió al instante. Pero, soy su madre. Y yo soy su padre. Su padre de verdad. Y ahora mismo, quiero tiempo con mis hijos. Sin mentiras. Sin ti. Ella abrió la boca para protestar, pero vio mi expresión. Vio al hombre que había destruido a Andrés Salazar con una visita al taller. Vio al hombre que la había dejado sin argumentos legales. Bajó la cabeza. Asintió. En 2 horas, susurró. Se dio la vuelta y caminó hacia el elevador. Cerré la puerta. Ese sonido. El clic de la cerradura. Fue el sonido final de mi victoria. Caminé hacia la sala. Luis estaba sentado en el sofá, sosteniendo el trofeo. Sofía estaba mirando las fotos que yo había puesto en la repisa. Fotos mías. Fotos de mis viajes solo. Fotos de mi nueva vida. ¿Podemos pedir pizza? Preguntó Sofía, rompiendo el hielo con esa inocencia que siempre la salvaba. Sonreí. Pediremos 3. Esa noche no hablamos del divorcio. No hablamos de Andrés. No hablamos de dinero. Hablamos de fútbol. Hablamos de piano. Hablamos de la escuela. Fue la cena más normal del mundo. Y sin embargo, fue la victoria más extraordinaria de mi vida. Hoy, 2 años después, mi vida es muy diferente a la que imaginé cuando tenía 30 años. No volví con Laura. Jamás volvería. Ella sigue trabajando en la tienda departamental. Envejeció rápido. La amargura hace eso con la gente. Andrés Salazar desapareció del mapa. Dicen que se mudó al norte huyendo de otras deudas. Mis hijos nunca volvieron a preguntar por él. El mito murió esa tarde bajo la lluvia. Luis y Sofía tienen 17 años ahora. Viven conmigo los fines de semana. No porque un juez lo ordene. No porque un papel lo diga. Sino porque ellos quieren. Luis lleva mi apellido. Sí. Lo recuperó. El día que cumplió 16, fuimos al registro civil. Él mismo hizo el trámite.
Luis Morales. Cuando le entregaron su nueva identificación, me miró y dijo, ahora sí cuadra. Mucha gente me critica en los comentarios. Dicen que fui demasiado duro. Que debí perdonar a Laura. Que el amor todo lo puede. A esa gente le digo, despierten. El amor no es permitir que te usen. El amor no es ser el cajero automático de nadie. El amor, el verdadero amor de padre, es tener la fuerza para destruir una mentira, incluso si eso significa que tus hijos te odien por un tiempo, para que puedan construir su vida sobre una verdad sólida. Yo no soy su padre biológico. Mi ADN no está en su sangre. Pero mis valores, mi disciplina, mi respeto y mi carácter, eso corre por sus venas más fuerte que cualquier genética. Ese es mi legado. No el dinero. No la casa. No los autos. Sino el hecho de que mis hijos saben la diferencia entre un hombre que engendra y un hombre que cría. Si estás pasando por esto, si sientes que te están usando, si tienes esa duda en el estómago, no tengas miedo de romper todo para volver a armarlo bien. La verdad duele una vez. La mentira duele cada vez que la recuerdas. Yo elegí la verdad. Y hoy, cuando Luis me llama papá y me mira a los ojos con respeto, sé que valió la pena cada maldito segundo de esos 13 años de espera. Soy Pablo Morales. Y esta fue mi historia. Si te movió algo por dentro, si te hizo pensar en tu propio valor como hombre y como padre, hazme un favor. Dale like a este video. No te cuesta nada, pero ayuda a que este mensaje llegue a otro hombre que quizás, justo ahora, está sentado en su oficina con un sobre en la mano, sin saber qué hacer. Suscríbete al canal. Aquí no vendemos fantasías. Aquí hablamos de realidades. Y déjame tu comentario abajo. ¿Crees que fui demasiado duro con Laura? ¿O crees que cada uno cosecha lo que siembra? Leo todos los comentarios. Nos vemos en la próxima. Manténganse firmes. Manténganse fríos. Y nunca, nunca dejen de pelear por su verdad.